como tal, si lo dividimos en dos partes, la parte de la información tiene que ver con todo lo que es los datos, textos, números, cifras, todo lo que va a ser nuestra base para construir lo que viene a continuación. Y la continuación, la parte de la gráfica, tiene que ver con la parte que agrupa decisiones y los elementos gráficos de diseño, ¿ya? Y en conjunto, lo que realizamos es una representación visual y gráfica de una información. ¿Qué propone la infografía? Es decir, esta pregunta va referida a por qué alguien querría realizar una infografía, por qué es importante que algunos contenidos se puedan presentar gráficamente. Y tiene varias formas de ver el aporte que puede tener una infografía, ¿ya? Un número uno, por ejemplo, entrega nuevos niveles de lectura a través de cruces de datos. Ahí se los voy a explicar un poco a continuación. El segundo es una herramienta de análisis que mejora la comprensión. Es distinto analizar un párrafo de texto o un relato que analizar un gráfico estadístico. La comprensión de la información presentada se obtiene de mejor manera con ciertos recursos gráficos. En tercero es una representación esquemática de datos, es decir, existe una abstracción de la realidad que nos permite presentar de manera más sintetizada y más eh, con un cuidado en qué partes vamos a mostrar de una información. El cuarto es una aportación informativa, es decir, que enriquece la información. Para nosotros esto es súper, súper importante porque en el momento en que uno decide realizar una infografía, uno tiene que resolver cuál es el aporte que va a tener graficar esta información en cuanto a la entrega de la información, ¿ya? Entonces, a veces uno puede realizar un mapa, por ejemplo, pero ese mapa tiene que enriquecer la información, no volverla más compleja, no complicarla, ¿ya? Es como, puede resultar obvio, pero es súper importante de identificar y observar de manera crítica cuando uno realiza un trabajo, en que eh, analizar y decir si realmente el diseño que estamos preparando aporta a la información que queremos entregar. En quinto lugar, presenta de manera didáctica una información. Es decir, nosotros tenemos que hacer el traspaso adecuado para que el lector pueda entender a veces temas muy complejos. Y en último es acelerar el entendimiento, es decir, lo que buscamos no es, y tiene que ver con el punto 4, es decir, no buscamos complicar la lectura y el proceso de entrega de un mensaje, sino que todo lo contrario, lo que buscamos es acelerar eso. ¿Ya? Es muy, muy distinto y, bueno, por tiempo vamos a dedicar a otras cosas, pero cuando uno entrega una información de forma, por ejemplo, verbal, por ejemplo, la variación del IPC, la variación del precio del Transantiago, etcétera, de forma verbal, como han sido los datos mes a mes, es súper difícil de entender ese tipo de información de esa forma. Y también redactado en un párrafo, es súper complejo. Y en cambio, si lo presentamos en un gráfico estadístico, aceleramos el proceso para entender la información, ¿ya? Entonces ahí funciona y uno entiende el valor y el aporte que tienen distintos recursos gráficos para acelerar este proceso y que la persona no, el tiempo de lectura se dedica a entender el tema en su conjunto, en su total, y que no esté descifrando ciertas partes para poder llegar al tema final. Entonces ahí lo vamos a ver también. En mi trabajo en el periódico, en el Mercurio, yo llevo 16 años en el Mercurio, eh, yo separo mi trabajo en tres etapas. Durante los primeros años se trabajaba mucho el trabajo de contingencia, es decir, contingencia diaria. Es decir, sucedía accidentes automovilísticos, había, no sé, una explosión, o había una nueva construcción de un edificio, etcétera. Y teníamos que trabajar muchos gráficos de manera muy, muy rápida durante el mismo día. Entonces, esta primera etapa de trabajo que me tocó desarrollar en el Mercurio, la defino como de contingencia, que nos ayudó, me ayudó y nos ayudó también a mis colegas
en aprender a tomar decisiones más rápidas, más trabajar de mejor manera en conjunto, por ejemplo, saber cuáles son los roles de cada uno. O sea, yo trabajo en conjunto con un periodista, saber en qué el periodista aporta a esta infografía y cuál va a ser mi aporte también a esta infografía. En un segundo momento, se abrió un espacio para poder hacer investigación propia. Ya no solo era trabajar en conjunto con un periodista y que ese periodista nos pudiera entregar la información, sino que se abrió un espacio con distintos editores de distintas secciones en que uno podía hacer investigación propia y hacer totalmente el 100% de la infografía. Y eso fue bien especial, fue bien abrumante también, pero nos permitió entrar en un mundo bien especial, es decir, que yo puedo proponer un tema, investigarlo, resolver cuáles van a ser las metodologías de investigación y luego pasar a la parte gráfica, que es decir, cómo diagramarlo, cómo esquematizarlo y cómo presentarlo. Así que esa etapa fue bien importante. Y la tercera etapa tiene que ver con la experimentación, es decir, eh, luego del trabajo de investigación, de desarrollo gráfico, de desarrollar estas láminas que son infografías, viene un proceso que es de experimentación, es decir, eh, hacerse la pregunta de qué forma podré llevar de la mejor manera posible este contenido al usuario. Entonces, es experimentar con el soporte, por ejemplo, si es digital, si es interactivo, si es en papel interactivo, etcétera. Que lo vamos a ver enseguida también. Entonces, y el experimentar, obviamente, conlleva a veces con buenos resultados y otros resultados que no son tan deseados, pero uno aprende de eso, por eso lo defino como experimentación. O sea, uno va a aprender y sacar eh, información muy válida, muy valiosa, perdón, a partir de esta experimentación, sobre todo para trabajar la experiencia de lectura. En el trabajo de contingencia diario, cuando uno dice enriquecer la información, por ejemplo, puse este ejemplo porque me parece bien adecuado que el encargo para hacer esta infografía, por ejemplo, nos entregaron la información y nos dieron un espacio que era de una tabla. Era una tabla con dos listados. Elementos que más, por ejemplo, les arrojan a los carabineros. Esto era una infografía bien antigua. Y entonces dice, perfecto, lo más frecuente y un listado, y en la otra columna, el título y el listado de los objetos. Pero ahí uno se pregunta, ¿cuál será la mejor forma de presentar esta información? Y tenía ciertos elementos que lo hacían más dinámico, entretenido, entre comillas, atractivo para el lector, presentarlo de una forma a través de pictogramas, de iconos, que en un simple listado. Entonces, ahí uno se hace esas preguntas de qué forma puedo llegar y tener quizás más atención del lector frente a esta lectura, generar más impacto en el lector, y ahí los recursos gráficos son súper importantes. Entonces, es muy distinto presentar esto en un listado que con los dibujos y pictogramas de cada uno de ellos. El trabajo, obviamente, para el comunicador, nosotros como comunicadores, va a ser siempre, hacer esta pieza es mucho más trabajo que hacer una tabla, pero vale la pena en función del objetivo final. Como les comentaba, este era a raíz de la construcción del Costanera Center. Y tenemos distintas láminas que vamos agrupando. Si se fijan, infografía como tal no es llegar y hacer una infografía. La infografía lo que hace es agrupa distintas decisiones y elementos gráficos, y ese conjunto de elementos de información, de trabajo con la información, de diagramación, de esquematización, de graficar de ciertos elementos, el conjunto es lo que genera una infografía. Por ejemplo, para esta infografía, el encargo era realizar una línea de tiempo del Festival de Viña, y nos dieron una página del diario. Entonces nos dieron una página y dijeron,
y tenemos esta información. Nos dieron como 10, 15 fotografías, como 20 fotografías, por ejemplo, más o menos, y 20 párrafos. Pero uno resuelve que en ciertos encargos, por ejemplo, ese encargo era más de una diagramación, más que realizar una infografía. Entonces ahí uno se plantea y conversa con los editores, conversa con periodistas y dice, ¿qué pasa si nosotros en vez de hacer una diagramación hacemos una infografía con datos y todo? Entonces lo que nos propusimos en este ejemplo en particular fue conversar con el editor y entonces teníamos una página para trabajar. Teníamos cerca de un mes desde que se planteó el tema y en conjunto con un practicante que teníamos en la sección de infografía, que es periodista, le propuse lo siguiente. ¿Qué pasa si hacemos una gráfica en que agrupen todos los años del festival? O sea, aquí se cumplían 57 años del festival, me parece. ¿Qué pasa si analizamos los 57 años del festival y analizamos todos los artistas que han pasado por ahí y hacemos una visualización de toda esa información? ¿Ya? Graficamos toda esa información. Y fue un trabajo muy grande, muy demandante, pero muy entretenido de realizar y muy, 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 muy especial. Y, por ejemplo, les puedo compartir acá el Excel, por ejemplo. Nosotros para hacer ese trabajo, lo primero fue empezar a realizar un orden, por ejemplo, por cada uno de los años del festival, encontrar cada uno de los artistas que había ido al año, en ese año, y luego empezar a, no, teníamos una cantidad gigante de información, luego era empezar a categorizar. ¿Categorizar en qué? Por ejemplo, cuáles eran chilenos, cuáles eran extranjeros, cuáles son solistas, cuáles son en grupo, cuáles son hombres, cuáles son mujeres, cuáles, por ejemplo, así de distintos tipos de categorías. La categoría que más nos complicó y que fue como la más peleada, entre comillas, fue hacer esto de acá. Es decir, poder resumir de alguna forma en 10, 12 categorías tipos de música. Eso fue harta pelea, fue harta discusión con hartas personas, pero finalmente teníamos que categorizar, no podíamos mostrar todos los tipos de música, teníamos que resolver hacerlo de alguna forma. Y en el Excel, entonces nos dimos cuenta que categorizando empezaba a aparecer esta información que era súper valiosa, súper interesante, y luego cruzando datos en el Excel podíamos encontrar qué artistas habían repetido, habían ido más de una vez, etcétera. Si se dan cuenta, este Excel es gigante y nos demoramos la mayor cantidad de tiempo en este tipo de infografía, por ejemplo, está destinada principalmente a la investigación, a la recopilación de datos. La puesta en escena al final, la diagramación, eh, yo creo que la realizamos en una semana, y 3 semanas y algo fue destinada a la investigación. Y la diagramación buscábamos resolver de alguna forma en poder comparar en estos tipos de gráficos los chilenos versus los extranjeros y luego dar los resultados que habíamos obtenido también en la infografía, o sea, cuántos extranjeros, chilenos, solistas, bandas, hombres, mujeres, etc. Y este tipo de gráfica lo que nos permite, hay dos tipos de infografía. Hay una infografía que tú puedes entender en una primera vista. O sea, tú la ves y sabes al tiro cuál es el mayor, menor, número, etc. Y hay otro tipo de infografía eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Contempla la participación del lector. Y en este caso, la participación es a través de la exploración de la infografía. O sea, no es una infografía que tú vas a leer una vez, ni de una vez, sino que requiere de una exploración, requiere de una lectura, requiere que el lector entienda los códigos que le estamos entregando y no tienes que entregarle tampoco todas las respuestas, sino que el lector va a ser capaz también de sacar sus propias conclusiones, ¿no es cierto? Él puede decir perfectamente que que la balada y el pop, por ejemplo, son los dos, no sé, tipos de música que más se repiten en los artistas extranjeros que vienen al festival. Entonces, este tipo de presentación de datos permite que el lector saque sus propias observaciones.
Y lo mismo, con un tema, puse esta después de la otra, porque son dos temas súper distintos, y se aplica exactamente la misma metodología. O sea, la anterior era del Festival de Viña, y la de ahora, esta infografía, es sobre los candidatos presidenciales. Y es exactamente la misma metodología. Trabajamos con las fuentes, trabajamos con un trabajo de investigación, de recopilación de datos, y luego al final viene una tarea de cómo visualizar esto, cómo presentarlo gráficamente al lector. Y aquí utilizamos otro recurso que es dentro de todo esto, este universo de información que existe, nosotros lo podemos ayudar integrando estos pequeños letreros que son como con un destacador y podemos ir entonces haciendo algunos alcances, perdón, cambié la página, ahí sí. Podemos ir haciendo algunos alcances al lector. ¿Ya? No puedo bajar acá. A ver, no, me pasa en la página. Y obviamente este tipo de infografía, que es más de exploración, tiene códigos de lectura. Hay una simbología que nos indica qué significa un color, qué significa el otro, eh, etcétera. Entonces, la idea de hacer esta pieza es también buscar una utilidad. Por ejemplo, esta infografía se publicó antes de la votación de la segunda vuelta presidencial. ¿Por qué? Porque encontramos que era un momento justo para publicar este tipo de contenido, para que el lector pueda tener un panorama de lo que han sido las últimas elecciones presidenciales en el país, y entonces era justo en el momento de la segunda vuelta de votación. Y lo mismo, a veces, que también yo creo que para los diseñadores gráficos, también nos preguntamos de repente en cuanto al uso de colores, de las paletas cromáticas, por ejemplo, y todo eso. Eh, por ejemplo, este fue una serie de 6 trabajos, 6 páginas completa del Mercurio, que a raíz de los 120 años que cumplía el Mercurio, que fue el año pasado, me encargaron entonces de hacer 6 infografías sobre distintas evoluciones de temas como las telecomunicaciones, minería, forestal, energía, educación y banca. Y entonces para poder hacer esto y que se entiendan como parte de una serie, era utilizar una diagramación que contiene elementos que se repiten, que tienen en común, como la columna, la columna a la derecha. El uso de los dos colores está determinado también por los colores que se utilizan en el cuerpo donde iba impreso estas páginas. Y el resto de la diagramación ya era un poco de resolver cómo poder presentar ciertos tipos de contenidos. Y entonces lo que preferí jugar aquí en este caso fue con la forma de las líneas de tiempo que evocaran, en la medida que se puedan, a ciertos contenidos que se podían presentar. Y está. Y bueno, esta les quiero mostrar sí o sí, porque como les decía al comienzo, yo creo que es como mi infografía regalona. Eh, en esta etapa la segunda y tercera etapa, que era de investigación, y la tercera que es de experimentación, en un momento se unen y, y me planteé lo siguiente, y hablé con un editor y hablamos ahí para que si podía tener el espacio en el diario para poder hacer esto, y me dieron el espacio, esto es una página del Mercurio, y ¿cuál era la idea detrás de hacer esto? A partir de una inquietud, y por ejemplo, la inquietud era cuando yo me enfrento a una pintura, hay mucha información que uno no puede ver, o sea, uno puede leer un texto sobre la historia del autor, o las partes técnicas de cómo se realizó una pintura, pero quisimos hacer un ejercicio de observación y de investigación. Era, aparte de la investigación, incluir la observación para poder, como punto inicial para poder hacer esta serie de infografías. Entonces era observar una pintura y empezar a determinar qué elementos eran importantes de explicar que nos puede contar la propia pintura. Es decir, en esta obra de Van Gogh,
uno habla de un punto de vista histórico, por ejemplo, que lo que yo no voy a hacer una ficha del autor y todo eso. Hay un punto de vista cromático, que uno lo puede contar, el estilo pictórico y todo eso, pero además podemos utilizar herramientas digitales que nos van a permitir sacar el porcentaje exacto de cada uno de los colores que está presente en la pintura. ¿Ya? Entonces ahí podemos ir justificando ciertos elementos. Hablamos de la composición, hablamos del estudio matemático que se puede hacer, y etcétera. Entonces, fue una serie de trabajos que se lo voy a explicar enseguida también en detalle, que me permitió hacer investigación, generar una metodología de investigación que después la validaba con expertos de arte, expertos historiadores, y yo le mostraba cuál era la metodología que había implementado para obtener ciertas cifras o ciertos contenidos de estas obras, y ellos validaban estas metodologías. ¿Ya? Luego les voy a explicar algunos detalles. Entonces, esta es una serie de 6 pinturas, de 6 análisis que realicé entre el 2018 y el 2020, me parece. Ya, la primera era Van Gogh, la segunda es de Botticelli, Hopper. Si se fijan, mantienen el mismo estilo y diagrama, a excepción de esta, que por la cantidad de información que teníamos para esta infografía y por el tamaño de la pintura que se había elegido, decidieron llevar esta infografía a doble página del Mercurio. O sea, es el Mercurio desplegado y tiene esta infografía ahí en un tamaño muy, muy grande. Y luego volvemos entonces al formato anterior. Ahí les voy a explicar por qué está cortada la mitad y todo eso. Y esta es la última que publicamos. Entonces, la idea de esta serie y en esta infografía se concentran la investigación, la experimentación, el querer trabajar con la experiencia de lectura, eh, el trabajo con datos, con cifras, muchas cifras, pero también un tema de investigación, de leer biografías, de analizar esas biografías, y de resolver cómo poder contar a través de números, cifras, gráficos, relatos, fotografías y esquemas, qué significa esta pintura, qué nos puede contar esta pintura. Y sin ser subjetivos, sino que siendo lo más objetivos posible, ¿ya? O siendo objetivos en realidad. Entonces, por ejemplo, en el primer caso se eligió esta pintura y se empiezan a desarrollar ciertos elementos que nos iban a ayudar a esto. Un tema que yo quería sí o sí contar, era, encontré en alguna parte que había unos porcentajes, que alguien decía 15% podían ser retratos del autor. Y encontré como 2 cifras. Y quería contar mucho más con eso. Y lo que me planteé entonces era, porque no encontré más de eso, entonces dije, ya, ¿qué pasa si yo mismo hago esa investigación? Es decir, en el caso de este autor, que es Van Gogh, él tiene súper bien, ¿cómo se llama? Descrito, por así decir, la cantidad de obras que él había hecho, porque le escribía al hermano y está todo bien documentado, esa es la palabra, está muy bien documentado la cantidad de obras, etcétera. Entonces me encontré que hay cerca de 900 obras de este autor. Entonces lo que yo quise era decir, perfecto, lo que puedo hacer primero es ver si puedo encontrar esas 900 obras, y luego es, si las puedo encontrar, entonces significa que yo puedo sacar muchas, muchas cifras e información súper valiosa a partir de la observación de esas obras. Entonces el siguiente proceso fue, efectivamente encontré la mayoría de las obras, 850 o algo así, y lo que hice fue entonces imprimir en tamaño chico, porque si no, no me iban a dejar imprimir todas grandes, y se imprimían muchas, muchas de estas pinturas, muchas pinturas. Y lo que hice a continuación fue realizar, bueno, ahí están las pinturas impresas, y a continuación fue trabajar en Excel, ubicando pinturas por año, con el nombre de la pintura, y categorizando, es decir, observando. Es decir, entonces observo una pintura, está en el Excel, y digo, esta pintura es horizontal, es vertical, tiene personas, o tiene edificaciones, o tiene hombres, mujer, tiene un paisaje, tiene objetos, etc. Y todo eso
esa observación, que es una investigación a partir de la observación, me permitió a mí entonces tener una base cuantitativa de información, de estadística, súper valiosa, que luego entonces podía presentar al lector a través de, eh, acá, a través de cifras, por ejemplo, que era la parte de acá. A ver si lo puedo, voy a cambiar aquí un segundo. Voy aquí, que me parece que ahí la tengo un poco, dame un segundo. Va, no. Ahí lo puedo agrandar. Entonces, esa cantidad de información me podía permitir dar un contexto y contar al lector que desde sus inicios en que empezó a pintar, cuándo pintó exactamente esta pintura, y para saber de todo, no sé, si tuviera 1000 pinturas, esta pintura es la número 800. Entonces, hay una le entrega esa información, pero el lector puede sacar otra lectura, es decir, esta pintura la realizó entonces la madurez o la juventud, etcétera. Entonces, eso es lo interesante de poder ubicar ciertos tipos de contenidos, ciertos tipos de información temporalmente, espacialmente, históricamente. ¿Ya? Y el otro tipo de información era el que estaba acá, que es que uno puede sacar porcentajes de obras realizadas. Entonces, luego de del Excel y toda la observación de las pinturas, uno puede decir que el 15% del total de sus obras son retratos. La mayoría de estas obras está publicada, ya, pero no me voy a adelantar, ahí les voy a contar. Entonces, esta primera pintura me demoró harto tiempo también, yo creo que estuve 1 mes y medio, 2 meses realizando esta infografía. Me permitió entonces desarrollar toda una metodología de trabajo, ¿no es cierto? Ya primero cuantitativo, voy a sacar siempre el número de obras, contar cada una de las obras, y sacar la parte compositiva, de cromática, científica, matemática, histórica, etc. Pero lo entretenido, y eso es lo especial del mundo de la investigación y todo eso, es que es dejarse sorprender. Entonces me pasó que cuando me enfrenté a la segunda pintura que íbamos a realizar, que era esta de Botticelli, no podía aplicar la mitad de las metodologías que utilicé en Van Gogh. Aquí no se podía hacer un análisis a todas las pinturas, porque no existe un conteo exacto. Y entonces, eso es lo entretenido que es. Me significó, en este caso, eh, yo pensaba que iba a poder aplicar a todas las pinturas que íbamos a analizar la misma metodología de investigación y de trabajo. Y entonces se quiebra la segunda obra eso, pero lo especial es que uno aprende y dice, lo entretenido de esto es dejarse sorprender por la figura, por la obra, por el hecho noticioso, por la información que tenemos al frente, y que nosotros seamos capaces de observar y entender ¿cómo se llama esto? Dilucidar cuál es tenía la palabra acá, cuál es es la particularidad o cuál es la singularidad, que es súper importante que nosotros tenemos que resaltar y explicar al lector de lo que estamos observando. Entonces, en este caso, no había conteo de obras, en este caso se volcó a otro tipo de información, que podía ser botánico, era identificar la cantidad de eh, flora que estaba presente en la pintura, qué tipo de flora y qué significaba cada una de las floras. Entonces nos fuimos para otro lado. Y lo mismo entonces pasa con otra pintura en que también existe otra forma de trabajo. Y eso es lo entretenido, o sea, cada noticia, cada hecho noticioso, cada información, cada objeto que podamos analizar, tiene su propia metodología y es súper importante nosotros como eh, comunicadores es encontrar lo especial que pueda tener esta información, nuestra base, y que nosotros seamos capaces de encauzar eso para poder presentarlo finalmente al lector. Y por eso finalmente cada una de las 6 piezas fue súper distinta, pero sí pueden tener entonces un hilo conductor
que son análisis pictóricos realizados con ciertos parámetros que lo hacen ser parte de una serie finalmente. Acá, por ejemplo, tenemos que la infografía de Van Gogh, entonces tiene un trabajo cuantitativo de datos, cifras, y luego nos falta la parte de diagramar el espacio, ¿no es cierto? La parte de cómo presentar toda esta información que estamos investigando de la pintura de Van Gogh. Y tiene que ver la siguiente parte, toda la primera parte de investigación, es resolver metodologías de investigación, trabajos con datos, trabajos con cifras, trabajos con números, y la segunda parte tiene que ver con la experiencia de lectura. Es decir, cómo yo ahora voy a presentar esto al lector y ojalá compartir que el lector comparta conmigo quizás lo entretenido de esta información, lo entretenido y lo motivante que es descubrir estas cosas nuevas, ¿ya? Entonces, para mí es súper importante esta palabra, que es la experiencia de lectura. A veces uno puede hacer un gran trabajo, pero la forma de presentar ese trabajo a veces puede no responder a todo lo que hay detrás. Entonces, ahí hay ciertos recursos que uno puede sí o sí utilizar. Entonces, para este caso, hice el siguiente ejercicio, que era, la infografía era una página completa del Mercurio, y observé cómo era el diario, y el diario tiene una diagramación vertical, ¿no es cierto? Las páginas son en una diagramación vertical, uno lee arriba, parte abajo, perfecto. Entonces, que yo quería generar ciertos cortes, ciertos quiebres en la lectura, para primero llamar la atención del lector, y en segundo lugar, tener una participación del lector hacia para la lectura del gráfico. Entonces, en esta diagramación, lo que hice fue presentar entonces, la infografía de forma horizontal. Esto obliga al lector a una primera acción, que es decir, girar la cabeza o girar el diario. Ya, esa primera acción está fundamentado, es decir, yo quiero que el lector participe de esta lectura. ¿Ya? Y en segundo lugar, la segunda acción tiene que ver con desarrollar de una forma en un soporte que a veces creemos que es muy fome, que es lo impreso. Lo digo fome en el sentido de que ahora se habla tanto de que todo tiene que ser digital y todo eso, y la verdad es que no, se puede sacar el provecho a los formatos que tenemos actualmente. Entonces, el segundo paso era hacer este quiebre de la pintura por la mitad, que los más puristas me decían, o sea, ¿cómo cortas esta obra de arte por la mitad? Eso no puede ser. Pero está fundamentado porque nos lleva a la segunda acción por parte del lector, que el lector sea capaz de plegar este papel, por eso es papel y no es digital, y que al plegar este papel te lleva entonces a la obra completa. Si, si quieres más información, está de esta forma. Si quieres ver la obra completa, no está cortada, se puede armar. Entonces, hay un juego dinámico, primero de presentar la infografía dentro de una diagramación con un objetivo de destacar, y luego una participación del lector en que pueda jugar un poco con este trozo de papel en donde estamos presentando una información. Y en tercer lugar, y ahí entramos en el otro tema que es la infografía multisoporte, tiene que ver con este QR que ven acá en la esquina superior derecha, y ese código QR lo que hace es llevarnos entonces a una versión digital. Y en esa versión digital podemos explicar mucho más en detalle la información que estamos presentando. Entonces, ahí el concepto que empezamos a desarrollar también en el periódico con el uso del QR, de infografía digital, en ningún caso es repetir la información que vas a encontrar en el papel, sino que lo que buscamos es complementar, completar y expandir la información presentada. Obviamente el formato está preparado para computador, para celular, puede ser responsive, puede ser, ahí se ajusta técnicamente. Entonces a esto lo llamamos infografía multisoporte. Tú la puedes leer en papel y la puedes leer en digital. Y en su conjunto se logra la entrega completa de la información.
Y ese, pues, pueden ver esta infografía digital para no mostrarla ahora en función del tiempo. La pueden ver en este link que se llama infografías.elmercurio.com, y ahí van a encontrar entonces la infografía Van Gogh junto con otras infografías que hemos ido publicando. Y que cada una de esas infografías digital tiene su contraparte impresa, ¿ya? Y funciona a través de este código QR simple, que es muy simple de utilizar y que nos ayuda mucho a desarrollar este tipo de infografías digitales. Estos son los pantallazos de las infografías digitales algunas de las que hemos publicado. Aquí está la de Van Gogh, por ejemplo, Botticelli, Hopper, David, y etcétera, de otros temas. Entonces, fuimos aprendiendo cómo trabajar la experiencia de lectura, entendiendo también el acceso que el lector tiene a distintos soportes. Tiene acceso a papel, perfecto. Tiene acceso al celular, al computador, quizá a la televisión. Entonces uno tiene que identificar eso. Y para eso nos hacemos la pregunta, que aunque suene ahí con una cacofonía ahí extraña, nos preguntamos cuál es el aporte del soporte elegido para la entrega de información. ¿Cuál es el aporte de la plataforma que estamos utilizando? Es decir, nosotros tenemos una información y nos tenemos que preguntar, ¿esa información va a ir a impreso o a computador o a dispositivo móvil o a televisión? ¿Y cómo podemos fundamentar, dirigir nuestra información y nuestra publicación a alguno de estos soportes, entendiendo cuál es el aporte hacia el lector de cada uno de ellos? ¿Ya? No es lo mismo que todo va a ser impreso, todo va a ser digital. No, lo interesante ahora, ¿y por qué ahora? Porque como desarrolladores y como lectores, al día de hoy tenemos acceso de manera simple a todos estos dispositivos. O sea, el desarrollar algo digital no es complejo para un desarrollador. Desarrollar algo impreso se puede realizar de distintas formas, de distintas metodologías. Entonces, lo interesante es que yo tengo una información y que yo identifique de qué forma podrá ser mejor recibida por parte del lector. Quizás en un formato impreso, porque requiero que el lector participe, por ejemplo, que puede ser plegar o armar algo, o requiero que el lector participe en cuanto a la interactividad, y por ende lo voy a publicar en computador, o necesito hacer algo más inmersivo, por ende voy a utilizar un dispositivo móvil, o necesito algo que sea más multimedia, o que sea con un recorrido quizás lineal o no lineal. Entonces, etcétera, es identificar cuál es el aporte de cada uno de ellos. Bueno, pues en función del tiempo, lo invito en el sitio web, van a ver versiones digitales, por ejemplo, de esta infografía del teleférico, y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando, que eh, está esta infografía del teleférico, está impresa, y con el QR, si se fijan en la versión digital, está ampliada, tiene 6, 7 veces más información que la información que presentamos acá. Y no por querer mostrar más información porque sí, porque nos dimos cuenta en la investigación que era información súper entretenida y súper importante de compartirla con el lector. Y por eso utilizamos entonces el soporte digital. En esta infografía, por ejemplo, también, que también la van a encontrar en el sitio, eh, esta infografía impresa actúa como un índice de lo que tú vas a ver en detalle en la versión digital. O sea, aquí yo estoy mostrando cerca de 40 observatorios. En la versión digital, tú vas a tener información de cada uno de esos observatorios, además con información extra, complementaria, que ayuda a entender y dar contexto a lo que estamos explicando. Y algunos experimentos que tienen que ver con la última etapa que les comentaba, tiene que ver con esto. Por ejemplo, es jugar un poco. Y el juego, lo lúdico, lo dinámico, lo didáctico, son palabras que son súper importantes de mantener y trabajar con ellas. O sea, por ejemplo, un compañero hizo esta infografía, y nos planteamos, por ejemplo, cómo podemos llegar a los niños, que los niños conozcan y aprendan sobre esta iglesia de San Francisco que cumplía 400 años. Y nos planteamos desarrollar un experimento, que era, vamos a incorporar un código QR, ese código QR te va a llevar a una versión digital,
Y en esa versión digital vas a encontrar esta lámina, que es en tamaño carta y que invita a las personas a imprimirla. ¿Por qué imprimirla? Para que puedas armar tu propia, de manera simple, iglesia de San Francisco. No sé si se fijan, es entretenido que desde un soporte papel, que es el diario, llevas al lector a un soporte digital y luego vuelves al papel a través de algo interactivo que tiene que imprimir y armar. Y lo bonito y lo especial y lo que nos motiva a seguir experimentando y que después nos llegaron fotografías de un par de colegios en que habían, efectivamente, los alumnos habían armado la iglesia de San Francisco. Hay un concepto bien interesante que se llama estado beta continuo, y que se refiere, se va a cambiar el audífono, se refiere a estar siempre atento a la respuesta del lector para uno también ir adaptando la forma, la metodología o formas de publicar ciertos contenidos. Entonces, en este sentido, algo como anecdótico, era que nosotros hicimos la lámina color y no habíamos pensado en que si en un colegio la podían imprimir, imprimieron solo una color y el resto era fotocopia del mismo. Entonces, uno para el siguiente trabajo podría considerar eso, desde temas técnicos, es decir, no voy a poner tipografías, por ejemplo, ni zonas destacadas en amarillo, porque el amarillo lo más probable es que al fotocopiarlo se pierda. Entonces, el estar en estado beta continuo, que es considerar la respuesta del lector y los comentarios del lector, es súper importante a la hora de diseñar, sobre todo para trabajar la experiencia de lectura. Otro ejemplo fue que nos planteamos hacer 4 láminas, por ejemplo, una serie, con motivo del eclipse de 2019, y queríamos dirigir estos contenidos a un público más infantil, estudiantes, y que pudieran aprender. Entonces lo que hicimos fue que estuvieran en un formato recortable, o sea, es decir, a una media página, pero más fácil de recortar, que era como una especie de póster vertical, y lo que incorporamos fue esto que está acá abajo, bueno, perdón, abajo, que viene en amarillo, era al final del contenido que presentamos entonces un experimento, es decir, para entender la distancia de la Tierra, de la Luna de la Tierra, o entender otro fenómeno del eclipse, o cómo construir tu propia caja para ver el eclipse. Entonces con eso, y pusimos entonces, si realizas tu experimento, mándanos tu fotografía a tal lugar. Entonces, con ese, el experimentar, con incorporar el juego a la lectura, nos permitía llegar de mejor manera a un público que normalmente quizás nos vea el Mercurio. Y entonces lo especial fue que nos llegaban entonces después fotografías de los lectores desarrollando los experimentos que les habíamos indicado. Y lo que nosotros hacíamos después, como un ciclo, eh, como un círculo o un ciclo virtuoso, era incorporar las fotografías que ellos nos mandaron y publicarlas en el diario. Entonces aquí ven la infografía número 2 o 3, no sé, y a la izquierda ven las fotografías de los lectores y la publicamos entonces en el Mercurio. Entonces hay un círculo bien bonito, bien especial, en que se le agradece al lector y el lector nos vuelve a enviar y nos mandaban entonces fotografías de distintos niños que realizaron los experimentos que le estábamos entregando. Entonces, estos círculos de considerar la multiplataforma, de considerar cómo todo se puede publicar en distintos soportes con la finalidad de llegar de la mejor manera posible al lector, es lo que uno tiene que trabajar. ¿Ya? Súper importante, y por eso les comentaba al principio, es la investigación. Es súper importante. Desarrollar metodologías de investigación, desarrollar formas de trabajo de diagramación, de esquematización, de resolver simétricamente ciertas láminas. Ahí a ver si alcanzo a mostrarles también. Y lo último, yo creo que el día de hoy, para ser lo más considerado, es trabajar de manera multiplataforma, transmedia o multisoporte. Eh, por ejemplo, en este caso, me quedan 2 ejemplos para alcanzar. Por ejemplo, fue en el Mercurio, con la sección de Vida, Ciencia y Tecnología,
desarrollamos entonces una serie de fichas de aves que publicamos en el diario cada 2 semanas. ¿Ya? Una ficha cuadrada, 16 por 16 centímetros, y se publicaba en el Mercurio. Y saca 2 semanas y empezamos harto. Y tiene un QR, porque ese QR te lleva a un sitio web donde puedes escuchar el canto del ave, ver más fotografías, y está adaptado para celular, para computador. Y todo esto entendiendo que el lector no solo lee el papel, y también entendiendo cómo funciona el papel. En este caso, el papel del diario no es un papel de buena calidad que te permita recortar, pegar y guardar, o guardarlo en la billetera y tenerlo de fácil acceso para poder ver un ave si va al bosque, no, no te sirve. Aunque nos llegaban comentarios de personas que recortaban las fichas del diario y las pegaban. Entonces, ahí uno desarrolla esto, de decir cuál es la mejor forma en que una persona puede tener las fichas a su mano, de fácil acceso, pero que no se le echen a perder. Y ahí entonces los soportes digitales nos ayudan en eso. Entonces, publicamos la ficha, aquí está la ficha, publicamos cerca de 45 fichas, me parece. Y lo que hicimos, bueno, este es el sitio web, se va actualizando, está también adaptado para celular, y por la buena recepción que hubo por parte de los lectores, finalmente también desarrollamos un libro que se llama Guía Aves de Chile, que actualmente está en la tercera edición, y que es un libro que tiene elementos de las fichas. eh, Presentamos cierta información y incorporamos también los códigos QR para que sea, entre comillas, un libro multimedia, es decir, no caer en este tipo a ver, siempre es mejor mostrar, así, no contar, sino que mostrar. Entonces, en este caso nos pasaba que cuando hablábamos de un ave en específico y decíamos, mira, este ave así hace, tiene un sonido que suena pío, pío, pío. Estar hablando de una onomatopeya en el aire no tiene mucho sentido. Entonces, es súper simple agregar un QR y tú puedes decir, este ave tiene un sonido como pío, 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 escúchalo a continuación. Entonces tú con el celular escaneas el código y te lleva directamente al audio del ave. Entonces esos recursos que son simples de utilizar nos permiten ser más también como entregar de forma más completa una información. Entonces este libro, que lo tengo acá también, este libro que está acá, bueno, no estoy mostrando nada, ahí sí. Entonces este libro tiene distintos códigos QR, y finalmente, también entendiendo que el lector no lee todo digital, necesita un libro, le gustan los libros, a los niños también les es más fácil leer soportes impresos que digitales, entonces funciona de mejor manera. Y este esquema que lo hice bien enredado adrede, así, o con intención, tiene que ver con eso, o sea, es decir, del diario, que es lo que está acá, del diario eh, el diario te va a llevar a la lectura de este libro te va a llevar a la lectura del diario, ¿ya? El diario te va a llevar a la lectura del celular, y el celular te va a llevar a la lectura del computador, y etcétera. Entonces es un círculo súper colaborativo y que se completa, complementa y expande con el uso de distintos recursos aplicados a lo mismo. Y por último, también saliendo del diario, fuera del diario, junto con Marcelo Cáceres, un amigo, también infografista, desarrollamos el libro Til Infográfico, y que quisimos plasmar lo que lo que hemos aprendido en los periódicos, pero ahora en un libro tipo enciclopedia, como texto educativo, que muestra Chile a través de 32 láminas, que determinamos cuáles eran los elementos que nos parecían adecuados, las distintas temáticas, y presentados también entonces de forma con un lenguaje infográfico. Entonces tenemos la actividad volcánica en una doble página, recursos hídricos, lengua de señas, el cómo hablamos, es decir, cómo nos expresamos, los distintos idiomas que están presentes en el país, etc. Entonces, en este caso no es periodístico, no está dentro de un medio, pero sí, entonces utilizamos el lenguaje de la infografía ahora aplicado en un contexto educativo, porque resolvimos que era súper importante presentar información de esta forma, eh, que tiene que ver con síntesis, que tiene mucha información, pero está presentada de una forma que el lector le puede ser más entretenida. Y este es el libro, que también lo tengo acá, y este es el libro
que es un libro grande, y aquí está completo. Y eso, como les comentaba también, tiene que ver con el estado beta continuo. Es estar muy, muy atento a las formas que tienen los lectores de leer y todo eso. Eso, muchas gracias. No sé si Muchas tienen preguntas. gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, súper interesante. Por ahí estábamos comentando con otros profesores por WhatsApp de varias cosas que nos pudiesen servir también para apoyar las actividades de clase. Mira, ha llegado solamente una pregunta por el chat. Yo creo que los que necesiten consultar alguna cosa, Juan Pablo, lo pueden hacer vía chat. Bastián Álvarez pregunta, por ahí cuando estabas mostrando la infografía de Carabineros, ¿no? ¿Qué sucede cuando tu encargante o la entidad a cargo, dice, censura o cubre información de la infografía, que puede ser información funcional de la infografía? ¿Qué se hace en esos casos para que esos vacíos no se noten? ¿Cómo abordas tú ese tipo de... No, yo creo que se determina al principio. Yo creo que sí, más que censura son, claro, se le llama como líneas editoriales y se determina al principio. Y uno después ya, si a mí me toca trabajar, por ejemplo, para una editorial y desarrollar un texto educativo, ahí existen otras líneas editoriales. Entonces, por ejemplo, en el diario, por ejemplo, nosotros sabemos que al momento de hacer una infografía de accidente, que se hacían sobre todo hace varios años atrás, eh, nosotros no ponemos sangre. O sea, si hay un accidente y quedan 4 personas heridas en el suelo, ya, uno buscaba una forma de mostrar esos 4 cuerpos, por ejemplo, en el suelo, pero no mostrando sangre ni el cuerpo real, sino que uno buscaba formas en que uno pudiera presentar esa información sin caer en cosas que quizás no son necesarias de informar en ese momento. Entonces, también una vez llegó, por ejemplo, me acuerdo un editor como era de otro país, no me acuerdo cuál, y también pues decía, ya, pero le falta sangre, le falta sangre. No, porque quizás no es necesario en ese contexto, y en algunos contextos súper importante ser preciso. Tú sabes dónde estaba la sangre, hacia dónde, de qué tamaño era la sangre. Es como lo mismo con un accidente, por ejemplo, de un avión. Entonces una vez un editor nos dijo, ya, se cayó un avión en Malasia, me acuerdo, hace años atrás, yo creo que se van a acordar. No sabíamos nada, ni siquiera sabíamos dónde se había caído. Entonces después lo único que se supo era, ya, en el mar y el modelo del avión. Entonces nos pidieron, ya, un editor, yo quiero el avión, aquí está el mar, quiero el avión tocando el ala con el mar, explotando y cayéndose al agua. Y ahí, entonces, en conjunto con otros editores, el jefe de la sección y todo, eh, resolvimos que no se puede hacer eso, porque estás contando algo que no es. Claro. Entonces, y mira, yo creo que las líneas editoriales hay de todo. O sea, lo que dice, por ejemplo, puede ser que un editor del periódico, claro, yo, por ejemplo, conozco algunos casos, o sea, yo conozco editores que podrían haber publicado esa infografía de los objetos que le lanzan a Carabineros perfectamente, y hay otros editores que no van a publicar algo así porque tienen su propia línea editorial. O sea, y por ejemplo, en el libro de Chile Infográfico de Editorial SM nos pasó otro tipo de línea editorial, que era, nosotros empezamos a hacer mucho, cuando comenzamos el libro, teníamos muchos gráficos estadísticos que eran un poco más complejos, eran como para un lector un poco más adulto, que requiere ciertos, como ya un cierto tiempo de entender los gráficos estadísticos. Y la editorial nos planteó que el libro, ese libro era muy importante dirigirlo hacia los lectores más jóvenes. Por ende, entonces ahí hubo un cambio de metodología frente a eso. Así que, pero sí, mira, es bien personal, pero uno, todo esto yo creo que a mí nunca me ha pasado, yo creo que me hayan cortado o editado una infografía como al final, sino que uno ya se prepara al principio. O sea, eso tienes que tenerlo muy claro al principio, porque si no haces trabajo de más. O sea, al principio entiendes tu encargante, entiendes quién lo va a publicar, haces todas las preguntas. Muchas veces, eso sí, para contestarle ahí finalmente a redondear la respuesta. Muchas de las infografías, por ejemplo, que les conté, las del Festival de Viña, de los candidatos presidenciales, de las pinturas, no fue fácil publicarlo en el diario.
Mucha infografía, mucha infografía. O sea, muchas veces me han dicho que no. O sea, ahí es necesario saber cómo insistir correctamente, proponer que sí es una lectura nueva y es un aporte, pero hay que pelearla, eso sí. O sea, no porque alguien diga que no, hay que fundamentar bien y tener una discusión, pero la mayoría de los gráficos que a mí más me gustan, yo creo que han tenido una discusión detrás bien interesante. Perfecto. Mira, hay dos preguntas más que nos han escrito en el chat. Dime. Por una parte, Tomás nos pregunta, o sea, te pregunta, ¿cómo identificas o determinas la metodología de investigación? Si es que hay algún método que lo aplicas en todos los estudios. Y por otra parte, el profesor Oscar pregunta, ¿cómo son los, bueno, además de agradecer tu exposición, ¿no? ¿Cómo son los tiempos de desarrollo de una pieza de infografía al interior de un medio como el que tú trabajas? En el sentido de los tiempos que es todo para ayer, ¿no es cierto? Como un periódico. Sí, Cómo son esos tiempos de desarrollo? Entonces, por una parte, la investigación, que me imagino que es este trabajo más a largo plazo, pero por otro lado, nos imaginamos que pueden llegar algunas urgencias por el medio, el tipo de medio donde trabajas. sí, así, los tiempos son súper, varían mucho. O sea, hemos tenido para las láminas grandes de una página y doble página y todo eso, y que aparte después le sumamos desde 2016, aparte de hacer una página, doble página del Mercurio, le sumamos hacer una digital, que es hacer otra lámina, otra infografía aparte. Yo creo que ahí el tiempo de desarrollo podía ser de 1 o 2 meses. Eh, a mí particularmente, en el periodo de más hacer esa infografía de esa forma, yo me auto, así, me autoimponía un tiempo límite de 1 mes, más o menos, porque pasado ese mes empezaba yo a cambiar mi propia infografía, como que empezaba como a insegurizar o empezar a cambiar cosas que no era necesario cambiar. Entonces yo me cerraba en 1 mes, ya, en 1 mes te va a hacer la investigación, el tema, resolver. Cuando tenía tiempo extra, me empezaba yo a dar vuelta en lo mismo. Y los tiempos son súper variados, o sea, en los diarios te puede llegar, la mayoría de las infografías son para el mismo día, ni siquiera para el día siguiente, sino que en la mañana, ni siquiera en la mañana. Luego de mediodía, a mediodía, a las 2, 3, te encargan una infografía que tienes que tener resuelta en 1 o 2 horas, 1 hora, 2 horas, para dar un tamaño, y luego terminarla y se mandan 2 horas más. Entonces, los tiempos son súper, súper apretados, y eso es bueno porque ayuda y uno aprende a cómo tomar decisiones rápidas y concretas. Y eso, pero había otra pregunta, ¿no? La Sí, de la línea de investigación. así es. Si es que hay un Ya método que te no, aplica en todos los estudios desde el punto de vista de la investigación. mira, más que método o más que, a ver, cada tema es distinto. Yo creo que es difícil que uno pueda tener una metodología tan estricta, general para todo, porque eso te obliga a que si no te funciona esa metodología estricta que tienes con un tema, es decir, que a mí me ha pasado que he visto personas que tienen una metodología súper estricta, y lo que están, el hecho noticioso, la información, los datos, lo que sea, que están observando, no les da la respuesta que ellos estimaban o que esperaban, casi que la desechan y pasan a otro tema. Entonces, aquí lo interesante es dejarse maravillar y sorprenderse por lo que la información nos puede entregar. Entonces, lo que uno hace es adaptar. O sea, yo voy a observar primero de qué se trata, observar y documentarse sobre el tema que yo voy a investigar. Entonces, investigo un pintor, lo primero que hago es leerme la biografía del pintor antes de desarrollar una metodología. Y luego el conocer, por ejemplo, de ese pintor, ahí en segundo paso va a decir, ya, perfecto, entonces yo voy a tener que hablar de lo científico, lo histórico, y ahí uno determina la temática principal que va a tener eso. Y un punto muy importante, para que no se me olvide, es cualquier tema que sea, cualquier tema, sea científico, político, social, histórico, no sé, divertido, de cine, del ADN, del virus, lo que sea, de cualquier tema, lo importante es que uno tiene que volverse un poco experto, ser como bien esponja y absorber la mayor cantidad de información
porque esa es la forma responsable de trabajar. Yo no puedo hacer una infografía, yo no puedo decirle al lector, esto es así, si yo ni yo lo entendí. Entonces ahí uno tiene que, es súper importante que el paso sí o sí que hay que realizar, es que tú tienes que entender lo que tú estás comunicando. O sea, y ahí, entonces hay distintas metodologías, uno puede hablar con expertos, puede documentarse, puede experimentar, puede leer, puede, etcétera. Pero lo importante siempre, siempre es que yo tengo que entender para luego comunicar. Después esa información por último se me va a olvidar, pero en ese periodo tengo que ser experto y si me preguntan de computación cuántica, te lo voy a saber responder súper bien, súper específico y dándote ejemplos súper buenos. Después en un mes quizás no se me va a olvidar, pero en su momento es súper importante ser responsable con eso. Perfecto. Bueno, para ir cerrando ya esta charla y esta conversación, yo quería hacerte algunas preguntas que surgieron en el taller, ¿Mm? antes, en la última clase que tuvimos. Habían algunas preguntas, yo te las transmito directamente de los estudiantes, ¿no es cierto? Preguntaban, bueno, si tú ocupabas algunas plantillas tipo para tus infografías o inventabas todo desde cero, ¿no es cierto?, en cada una de las piezas que tú diseñas. Por ahí, con respecto a los tiempos que acabas de comentar, creo que se responde solo un poco, ¿no? Preguntan también cuál es el software que más utilizas para hacer las infografías y Mm. las ilustraciones, si las ilustraciones también las hacías tú. Esa también era una pregunta. Sí, Y, ¿Mm? perdón. Dime. Sí, no, dale, dale, yo de aquí voy Ya, juntando te algunas. respondo esas dos para que no se me olviden. Sí, No, de software, el software principal que ocupamos es Adobe Illustrator, que nos permite diagramar, trabajar gráfico estadístico, dibujar iconos, realizar diagramas, mapas, etc. El software que ocupamos y ocupo siempre, y se complementa con otros software que pueden ser el 3D Studio Max, para hacer imágenes 3D, el Photoshop, After Effects si quieres llevar tu infografía en soportes multimedia animados, etcétera. Y uno, pero el punto inicio, la piedra ahí principal, angular, es Adobe Illustrator. Y lo de la diagramación o estilos, sí, así, siempre, siempre lo que más sirve es tener plantillas y estilos. Entonces, lo que yo tengo es, por ejemplo, esa infografía que le mostraba que eran como amarillo y celeste. A mí me gusta ese cuerpo porque tiene súper marcados los colores que se ocupan. Entonces, uno no destinas tiempo a pensar qué colores utilizar, sino que destina el tiempo a resolver cómo mostrar la información. Entonces, en algunos casos, un tiempo mejor aprovechado. ¿Ya? Y para las otras secciones, claro, yo trabajo con plantillas bien específicas. Entonces, eso, y por ejemplo, mira, si les puedo compartir rápidamente la pantalla y les puedo mostrar, que por ejemplo, deja mostrar la de la, déjame, las pinturas acá. Que por ejemplo, lo de las pinturas, lo que yo hice fue, el ejercicio fue que los colores, por ejemplo, salieran de las mismas pinturas. Entonces, porque aquí no había un color determinado del cuerpo ni nada. Entonces, no quería poner colores, cualquier color. No quería que fueran así como aleatorios, sino que la misma observación de la pintura, a partir de esa observación, salieran los colores que iba a utilizar en la lámina. Entonces, por ejemplo, aquí está, entonces en la lámina yo ocupo colores que están presentes en la pintura. Ocupo el negro en un tono más gris, el rojo, el ocre, y para esta de Hopper, exactamente lo mismo. Entonces, ocupo el verde, el amarillo. Entonces, de esta forma se genera un mejor contexto y un mejor trabajo de la información y queda todo como más completo. Yo creo que eso me ha resultado mejor esa metodología. Por ejemplo, claro, sí, no, eso. Y aquí es que el uso del color se justifica también. O sea, por ejemplo, en esta infografía que es grande, eh, yo ocupé una gama de colores porque la justifico porque toda la infografía se basa en 7 momentos históricos, por ejemplo, de las películas de Disney. Entonces, tenía que tener una variación, o tenía que tener una paleta de 7 tonos, o 7 colores, perdón, y que estuvieran presentes y que me den contexto para poder presentar otra información. Entonces,
pero lo de las plantillas y todo eso sí, es súper, súper útil para trabajar, que el tiempo esté destinado principalmente a plantear cómo presentar la información. Perfecto. Estaba aprovechando de contestar un chat. Dale, dale. Que nos preguntaba ayer. La otra pregunta que nos hacían, que nos hacían muchos los estudiantes, es que, bueno, un poco tú lo muestras en tus imágenes de infografía, lo digo literal, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar que la pieza quede plana, ¿no es cierto? Hablamos mucho acerca de la jerarquía o de las profundidades de lectura también que pudiese tener una Sí, infografía, ¿no es cierto? Pareciera que cada una de las infografías debiese tener un foco, algunas, no todas, ¿no es cierto? Que es alguna imagen mayor, alguna ilustración mayor, y luego se desagrega la información en distintos niveles. Entonces, por ahí, si tú nos pudieses comentar si es que tú tienes una estrategia, haces todo de una manera similar, voy a compartir la ¿cómo tomas pantalla. esas decisiones de diseño? Sí, mira, también va a depender del objetivo que uno tenga. O sea, hay infografías que el objetivo es que te centres en un objeto, porque va a ser el elemento principal de la lámina, y yo quiero centrarme en eso. Hay otras infografías que, por ejemplo, en esta infografía que están viendo ahí, obviamente en jerarquía tiene que verse el título, es lo primero, tiene que verse una imagen central, y luego que la diagramación te ayude a leer. O sea, esta lámina, por ejemplo, yo la armé de distintas formas hasta que me gustó más el círculo, porque el círculo te permitía tener quizá una lectura cíclica de un punto de inicio y final, y además el círculo te tiende a centrar y focalizar la información y entender lo que es como parte de un todo. Entonces, ahí uno eh, tiende a elegir este tipo de diagramación, ya va a depender harto. Siempre hay elementos de golpes de lectura, de jerarquía, que es súper importante. Y además la diagramación, a mí me gusta, por ejemplo, particularmente, la diagramación que sea más simétrica. Entonces, por ejemplo, el círculo te permite tener esa simetría, pero no todo tan simétrico también. O sea, obviamente hay elementos que no son simétricos, aquí hay una ilustración, pero acá hay otro elemento distinto. Pero la diagramación con un círculo al medio te permite tener un orden visual que no te sature y que te ayude a desplazarte a lo largo de la infografía. O sea, esta infografía es más vertical y se separa solo en columnas. Entonces, esta diagramación es súper simple. ¿Cuántos serán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 columnas. Eso es todo. Entonces, yo resolví hacerlo en columnas y que los datos que tengan más o menos van a determinar la forma de la página. O sea, por ejemplo, en este de acá, este fue un ejercicio, una página que hicimos en un día súper rápida, y era presentar como, ¿cuántos eran? 20 osos, y, y es un ejercicio súper rápido y simple. O sea, ya, tenemos que poner 20 osos. En vez de ponerlos desordenados y todo, no, quisimos justificar todo. O sea, pongámoslo ordenado, 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué? Partiendo de acá y terminando acá, porque este de acá, y ahí se dice, este es el primero en orden cronológico que apareció, segundo, tercero, cuarto, quinto, y los colores se justifican, está todo, uno busca que todo esté como la forma más justificada. O sea, que el color te ayude, si a veces, por ejemplo, en esta infografía, yo no quiero que te centres en un elemento. Entonces, la diagramación tiene que ser ordenada para que se entiendan que hay como 30 elementos. Entonces, lo que la diagramación es principalmente por bloques. Hay un bloque grande, hay un bloque horizontal acá abajo y otro acá arriba. Entonces, si vienen tres, uno, dos, todo esto grande acá y tres. Entonces, va a depender del tipo de lectura que tú quieras tener en los lectores y todo eso. Así que eso. Perfecto. Súper interesante. Oye, bueno, estamos un poquitito pasados de la hora. No, verdad. Sí, estamos, a ver, yo voy a abrir aquí, perdón, denme un segundito. Y ahí puede abrir los micrófonos, el que quiera puede comentar algo, saludar. Juan Pablo, bueno, antes de terminar, les quería pedir si los que pudiesen y quisiesen, si pueden activar sus cámaras para poder tener alguna imagen de la charla ahí para poder
tener el registro también y quizás publicarlo por ahí en alguna red social. Así que los que puedan, si pueden conectar su cámara, aquí yo les hago una imagen. Y nada, pues Juan Pablo, agradecerte mucho la Hola a charla, todos. súper interesante, nos va a servir a todos muchísimo esto. Y, y nada, pues, seguiremos con estas charlas de talleres, ¿no es cierto? Esperamos en algunas semanas más eh, tener a otros invitados con otros temas interesantes. Y nada, pues, agradecerte nuevamente, Juan Pablo, el haberte tomado este tiempo y el habernos acompañado también. Así que nada, pues con esto terminamos esta segunda charla de talleres y les agradecemos también a todas y todos su asistencia. Y en particular los de Taller 5, ¿no es cierto? Que mañana, que por ahí debe estar Dani todavía, pulido, mañana comenzamos nuestra actividad, nuestra aula espejo con Ariandina en Colombia. Así que nos vamos a ver mañana también en otras actividades entretenidas. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias por la asistencia de todos y nos estaremos viendo muy pronto. Que estén bien todos. Gracias por escuchar. Gracias, gracias. Chao, Pablo. Chao. Javier, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien, un abrazo. Gusto verte. Igual, Igualmente. Qué bien. muy buena tu charla.